Bueno, Emily. Ajá. La Dios les bendiga. Sí, bueno, estuvimos hablando parte de lo que era la persona del Espíritu Santo, cómo estaba en nuestras vidas y básicamente un poquito de lo que habla el primer capítulo del incendiario, de las características del Espíritu Santo. Perfecto, perfecto. A ver, Diana, ¿te recuerdas lo que vimos la semana pasada? Intentando acordarme un poco, hablaban sobre el Espíritu Santo y relacionándolo un poco con el reto del incendiario, que realmente me gustó mucho, sobre cómo es el Espíritu Santo y nuestra relación con él, lo cual es muy importante, ya que no era algo, sino alguien al cual deberíamos conocer. Y creo que era más que todo eso. Qué bueno, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, esto fue lo que vimos la semana pasada. ¿Quién era el Espíritu Santo? Tan, 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 tan. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es creador. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis 1, del 1 al 4. ¿Sí? A ver, María, búscame Génesis del 1 al 4. Luego tenemos Génesis 2:7. A ver, Milín. Génesis 2:7. Ajá, por ahora esos versículos. María, cuando pueda. Mm, Dice, nueva versión internacional, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra era un caos total. En tinieblas cubría el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y separó de las tinieblas, y la separó de las tinieblas, Amén, del amén. uno al 3. Muy bien. Aquí vemos al Espíritu Santo como parte protagónica de lo que fue la creación del mundo. Pero hay algo muy particular que el Espíritu Santo, dice la palabra, de que él se movía sobre las aguas, se movía sobre aquello que estaba, vamos a decir, en caos, aquello que estaba desordenado y vacío, ¿sí? ¿Para qué? Para darle vida, para darle lo que realmente era, dentro de lo que estaba en los planes de Dios, la creación del mundo, ¿sí? Y fue parte de lo que hablamos la semana pasada, así como el Señor dice que pasamos por ese desierto, nos manda para ese desierto, para traer en nosotros vida, ¿sí? Para que en nosotros se cree ese bosque, se cree ese lugar fructífero, ese lugar que dé frutos a mil, ¿sí? Así el Señor hizo en la creación. O sea, todo estaba desordenado, todo estaba vacío, y sin embargo, ahí estaba su presencia, estaba su gloria, ¿para qué? Para ordenar, para poner orden, para establecer su gloria, para establecer su reino. Así como el Señor quiere establecer el reino en cada uno de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces dice, ilustra la presencia del Espíritu Santo, que es parte que integra de los dos agentes claves en la creación, que son la palabra y el Espíritu de Dios. Cuando se habla que se movía sobre la faz de las aguas, revela la falta de orden y propósito. Por eso se hace luz posteriormente para iluminar. El Espíritu Santo nos guía, nos orienta e ilumina. Si ustedes ven, así como en un principio, que se hizo la luz, ¿sí? Para revelar, para crear, para muchas cosas, es lo que vemos también cuando el Éxodo dicen que había una columna de fuego que los guiaba, que guiaba a todo el pueblo al camino, porque esa es parte de la función del Espíritu Santo, de guiarnos, orientarnos en nuestro caminar con el Señor. ¿Sí? A ver, Génesis 2:7. ¿Quién lo tiene?
Génesis 2:7 dice, Emily, dale. Dice, entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Muy bien. Aquí hablamos del Espíritu Santo como el ruaj, como el soplo de vida, ¿sí? El que da vida. Luego también hablamos que el Espíritu Santo es el consolador, ¿sí? Dice que en el vocablo griego, paracleto, el Espíritu Santo está pronto para proporcionar fortaleza, valor, sabiduría y gracia en cualquier forma. Se vea, tenemos creador, tenemos aquel que da la vida, tenemos el consolador, tenemos aquel que nos da fortaleza, que nos da sabiduría, que nos da gracia, ¿sí? Proporciona todo lo que un compañero amoroso y capaz podría ofrecer para satisfacer los anhelos y las necesidades del corazón del hombre. Por otro lado, paracletos con K también significa llamado al lado de otro o defensor. En el contexto teológico cristiano, especialmente en el Evangelio de Juan 2:1, refiriéndose al Espíritu Santo, quien, consolador y consolador, también es abogado y defensor de los creyentes. Porque también el Espíritu Santo es abogado, decimos que nuestro Señor Jesucristo aboga eh, delante del Padre por cada uno de nosotros, pero el Espíritu Santo es como ese abogado que nos interpreta. ¿Sabes que dentro de la jerga de los abogados está el abogado defensor, pero está también aquellos abogados que interpretan, que son los que crean leyes, que son los que analizan? Entonces, si se pueden ver, el Espíritu Santo es el que ilumina, es el que trae la sabiduría y el conocimiento para revelar lo que está escrito acá, ¿sí? Y para revelarnos a nosotros aquellos misterios. Pero también es es aquel que nos va a dar esa interpretación, es aquel que nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque él es también ese abogado defensor, pero en ese sentido, ¿sí? Ajá, continuamos. Entonces, el Espíritu Santo tenemos en el Antiguo Testamento, se revela el Espíritu Santo de la siguiente forma. El inspirador que habilita a los hombres. Vamos a buscar Éxodo 31, 2, 3. Me gustaría, Diana, que lo consigas. Éxodo 31, 2, 3. Luego, Natalie, por favor, Deuteronomios 34, 9. ¿Sí? Laura, Jueces 6, 34. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? No me sé todos los nombres todavía. Naomi. Ajá. Naomi busca segunda de Samuel 23 del 1 al 2. Ajá, cuando los tengan, empieza. Ajá, vamos con Éxodo. Ok, Diana. Éxodo 31:2 en versión Reina Valera. Mira, yo he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ajá. A ver. A mí me encanta y siempre me ha maravillado cómo el Señor le reveló a Moisés todo el diseño del tabernáculo, ¿no? Y la memoria que tenía que tener Moisés también para acordarte de cada detalle que el Señor le dio, ¿no? El Señor fue muy específico en las medidas, en la construcción, en los colores, en cada parte, o sea, qué es lo que iba aquí todo. ¿Por qué? Porque, bueno, todo tiene su mensaje profético. eh, pero lo que más bueno, una de las cosas que también me impactó
es que el Señor utilizó a ciertas personas que tenían quizás el don o la habilidad para poder hacer algunas cosas, pero el Señor no simplemente se quedó con la habilidad de poder hacerlo, sino que Él derramó de su Santo Espíritu sobre aquellas personas para que aquellas personas pudiesen conocer exactamente qué es lo que había en el corazón del Padre y utilizar sus manos, utilizar su fuerza para poder crear esos diseños perfectos del Señor. Entonces, aquí me llama la atención porque no simplemente él es el hecho de poder tener la habilidad, que quizás podemos tener una habilidad, puedo tener la habilidad de cantar, puedo tener la habilidad de coser, puedo tener la habilidad de construir, de crear, pero cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, eso que el Señor quizás en un momento nos colocó en nuestras manos, es algo como que es algo muchísimo mayor. O sea, no es simplemente lo que tú puedes hacer, es lo que el Señor te dice que vas a hacer con aquello que tienes en la mano. ¿Sí? Y el Señor derramó la inteligencia y la sabiduría sobre aquellos hombres, un conocimiento extraordinario. Entonces, yo me imagino que esos mismos hombres, haciendo todos esos diseños, ellos mismos estaban sorprendidos de esa creatividad que el Espíritu Santo podía darles a ellos. ¿Sí? Entonces, el Señor a cada uno de nosotros no solamente nos inspira, sino también nos habilita a hacer sus ordenanzas, a hacer el propósito para el cual cada uno de nosotros estamos llamados, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito, quizás lo sabemos, quizás no lo sabemos, quizás estamos confundidos, no sé, pero en eso, Señor, o sea, realmente, ¿qué es lo que tú quieres que haga? O sea, si tú me diste esto, o sea, habilítame, lléname de tu sabiduría, lléname de tu gracia, porque mi conocimiento, mi sabiduría humana es totalmente ilimitada, pero contigo, Espíritu Santo, o sea, puedo hacer cosas grandes para ti, para tu gloria, para tu reino. Y que ese sea ese anhelo de nuestro corazón. Quizás muchos podemos tener habilidades, pero agarrar esa habilidad y presentársela ahí delante del Espíritu Santo y decir al Espíritu Santo que haga con ella algo mucho mejor de lo que cada uno de nosotros estamos haciendo, ¿sí? Luego tenemos Deuteronomio 34:9. Amén. Deuteronomio 34:9. Ajá. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Si uno lee la historia, bueno, leyendo la misma historia de Moisés, hay una parte que habla sobre que Josué siempre estaba cerquita de Moisés en todo. Si Moisés subía al monte, él se quedaba ahí a mitad del monte esperando eh, a que Moisés terminara de bajar, pero siempre estaba acompañando. Si Moisés se encontraba en la tienda orando, buscando la presencia del Señor, dice que la palabra que él estaba fuera, parado en la puerta, esperando a Moisés. Yo me imagino que él podía escuchar la conversación que el Señor podía tener con Moisés o Moisés con el Señor. Y eso lo iba llenando, ¿sí? Eso lo iba llenando su corazón, su anhelo, quizás su deseo de conocer más al Señor. Pero aquí me llama la atención de que yo me imagino también que Moisés fue un hombre que lo fue guiando en todo su proceso, ¿sí? Porque para él quedar como sustituto de Moisés, él tuvo que no solamente ver con sus propios ojos cómo se movía todo, cómo se debía controlar y manejar todo, sino también pudo ver cómo eran las decisiones de Moisés, cómo era el corazón de Moisés ante el Señor, cómo era la búsqueda de Moisés ante el Señor. Todas esas palabras que el Señor le pudo dar a Moisés, esas experiencias sobrenaturales, que quizás no están plasmadas en la Biblia, pero yo estoy segura que Moisés pudo vivir, ¿sí? Así como esa experiencia que dice la palabra, que él logró ver la espalda del Señor. O sea, detalles como esos
o sea, no sabemos la magnitud de vivencias que pudo tener Moisés. Pero a su vez Josué estaba escuchando, estaba viendo, estaba de observador con todo eso, ¿no? Me llama la atención que no es simplemente el hecho de que nosotros nos podamos llenar de teoría, de que nosotros nos podamos crecer, quizás así como estamos haciendo aquí a través de CFM, que bueno, estamos estudiando esto, estudiamos esto, para aprender más del Señor, para tener un poco más de conocimiento de su palabra, de Él. Pero no simplemente todo se queda allí, ¿sí? Sino que todo tiene que ir a algo más. Tenemos que, o sea, el Señor no se limita a simplemente al paradigma o a los preceptos de nosotros como los seres humanos. El Señor va mucho más allá. Si tu servicio en el Señor es esto, el Señor va mucho más allá de lo que tú crees que realmente es el servicio para Él. Entonces, me llama la atención de que Josué, él estaba allí con el Señor, con Moisés, pegadito. Pero hasta que Josué no fue lleno de la presencia, de la gloria de Dios, o sea, él no pudo cumplir ese propósito que Dios había puesto en su corazón y que ya en el corazón de Dios estaba para Josué. Entonces vean esto también. Estamos creciendo, estamos buscando, estamos estudiando. Pero nosotros debemos anhelar algo más, debemos, Señor, o sea, anhelo tu Espíritu Santo, anhelo realmente que seas tú el que derrame la sabiduría, la inteligencia, que seas tú dándome esas estrategias, las tareas específicas para hacer, no en base o conforme a lo que yo considere que está bien, que me parece bonito, sino que realmente a lo que tú quieres que hagamos, ¿sí? Vamos a ver qué dice Jueces 6:34. Jueces 6:34. Dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre los Gedeones, y cuando éste tocó el cuerno, los ebiezeritas se reunieron con él. Amén. Aquí el Señor imparte no solamente a Gedeón, sino a los que están con él, el poder, las estrategias y la seguridad, ¿sí? Porque Gedeón era tímido y lo vemos en un principio cuando el Señor le dice, mira, o sea, yo te voy a utilizar a ti para que liberes a mi pueblo. Entonces, bueno, Señor, pero ¿será que sí? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerte un vellón. Entonces, o sea, él era tímido, pero cuando estamos impregnados de la gloria del Espíritu Santo de Dios, es algo que hasta uno se queda como sorprendido, ¿no? Y aquí le cuento un testimonio. En una oportunidad, este, estaba con mi mamá y bueno, estuvimos orando, no sé qué. Y en ese momento, mi mamá sale al patio, nosotros teníamos dos perritos, y uno de los perritos, vemos, mi mamá me llama, me mete gritos, dice, no, que el perrito se está muriendo, que no sé qué. Cuando yo salgo, el perrito estaba con los ojos, el perrito es blanco, bueno, era blanquito, con los ojos azules, y el perrito tenía los ojos negros, totalmente negros, o sea, su pupila, todo lo que es blanco estaba negro. Y yo recuerdo que el Señor me llenó de una autoridad, porque eso fue el Espíritu Santo, y una seguridad. Y yo agarré y le dije, en el nombre de Jesús, te sales de él. Y empecé a orar, a hacer guerra espiritual. Y pude ver cómo salió eso que se había metido en el perro, tal cual como cuando uno lee el endemoniado de ganadero. Siempre se me enreda la lengua con ganadero. Ese- Algo así sucedió con el perro. Y es impresionante. Después, cuando pasó todo, yo quedé así como que, wow, o sea, si eso a mí, o sea, me daba como miedo, me daba como terror, o sea, yo sentía una autoridad y una seguridad, o sea, hermano, era una cosa inexplicable. Pero si el Señor lo hizo así con Gedeón, si lo pudo hacer conmigo, el Señor lo puede hacer con cada uno de nosotros. Pero debemos tener la sensibilidad del Espíritu Santo, de escuchar su voz, para que el Señor pueda manifestarse de una forma extraordinaria en cada una de nuestras vidas. Vamos a ver qué dice 2 Samuel 23 del 1 al 2.
Muy bien. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Qué hermoso. O sea, qué hermoso reconocer que no simplemente es el hecho de poder ser rey, de que el Señor te pudo haber usado a Samuel para ungirte como rey, sino reconocer que todo lo que haces y toda la inspiración proviene de Él y no de uno, ¿no? Si vemos los salmos, o sea, la gran mayoría de los salmos fueron escritos por David. Y David, a su vez, considero yo, de que quizás motivó o inspiró a aquellos hombres que estaban dentro del tabernáculo y que le servían al Señor, aquellos levitas, para que escribieran también salmos, para que escribieran canciones, para que escribieran poemas, para que crearan cosas para el Señor. Y vemos esos salmos tan preciosos, esos salmos tan profundos, esos salmos tan proféticos que el Señor dio a David. O sea, a través de los salmos podemos ver cómo David puede mostrarse como con aquella debilidad, con aquella necesidad, pero siempre, siempre, siempre exaltando y glorificando al Señor. O sea, llevándonos a una revelación de quién es Dios totalmente sobrenatural. Porque a lo mejor yo puedo decir que tú eres bello, que tú eres hermoso, pero David iba mucho más allá. O sea, David, o sea, poder escribir un Salmo 23 con esa seguridad de que aunque yo pase por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estás conmigo, Señor. O sea, tú estás allí conmigo. De poder decir de que tú eres mi pastor, que tú unges mi cabeza, que mi copa rebosa, que aunque los enemigos vengan, o sea, escribir cada detalle, o sea, es una relación, es algo totalmente que tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo realmente es quien conoce al Padre. Ahora vamos a leer 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 dice lo siguiente. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, ¿de dónde vienen las profecías? ¿De dónde el Señor va a revelar lo que está dentro de sus planes? ¿Sí? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro amigo y el Espíritu Santo desea que nosotros estemos intercediendo, desea contarnos aquellos planes que, que están en el corazón del Padre o aquellas cosas que pudiesen pasarnos para que nosotros estemos apercibidos. Amén. Otros nombres que podemos conseguir en la palabra es Consolador, que ya lo vimos anteriormente. Tenemos al Espíritu Santo como el Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Cuando te vean estos nombres en la Biblia, se refiere al Espíritu Santo. Ajá. Continuamos. Jesús es nuestro patrón perfecto de una relación perfecta con el Espíritu Santo. Si hay alguien que realmente nos enseñó a cómo andar en una vida de comunión con el Espíritu Santo, fue el Señor Jesucristo. Él siempre estaba en comunión con el Señor, siempre, siempre, siempre. Él se apartaba. Una cosa que me impresiona de Jesús, que yo, Dios mío, ¿cómo lo hacías? Imagínate, andar caminando no sé cuántos kilómetros, ¿sí? Predicar a una cantidad de personas, y bueno, no sé, los que han tenido la oportunidad quizás de ministrar, saben lo agotador que uno puede terminar cuando está orando por los demás. O sea, es algo bastante fuerte, ¿no?
Y cómo el Señor, a pesar de su cansancio, a pesar de lo que sea, Él siempre buscaba esa comunión con el Padre. Siempre, siempre. Ok, el Espíritu Santo es intercesor. Vamos a buscar Romanos 8:26. Vamos a decirle a Natalie que lo consiga. Y María, vas a leer Juan 20, del 19 al 22. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Qué es lo que nosotros debemos orar? No lo sabemos. O a veces creemos que lo sabemos. A veces creemos que sabemos que debemos orar. Tomamos nuestro tiempo de oración y empezamos. Si a veces analizamos nuestra oración muchas veces es en torno a nosotros mismos y no en torno a lo que Dios quiere realmente. ¿Sí? Empezamos a orar, que no está mal, quizás por las mismas necesidades siempre, bueno, por nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres, de vez en cuando, bueno, me acuerdo de fulanito que está pasando una situación, me pongo a orar. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a tomar mis tiempos de búsqueda con el Señor, ese tiempo de oración? Y yo me siento y le digo al Espíritu Santo, mira Espíritu Santo, eh, yo no sé qué orar. O yo creo que sí, pero yo creo que tú me dirijas en la oración. Yo creo que yo quiero escuchar lo que hay en el corazón del Padre. Yo quiero realmente entender o que tú me reveles esos pensamientos del Padre y que tú me reveles allí y yo orar según lo que tú quieres y no según lo que yo quiero. Que yo pueda tener la sensibilidad y pueda orar con ese clamor, con ese anhelo, con esa profundidad por las cosas que están en tu corazón. ¿Sí? Y nos sorprenderíamos de todas las oraciones que el Señor puede darnos a cada uno de nosotros. A lo mejor yo empiezo a orar, el Señor coloca en mi corazón de medio de la oración orar por alguien que está en un puente, que está a punto de lanzarse, y yo empiezo a orar, empiezo a vivir lo que dice el Señor, me pone en mi corazón, ese gemir, ese dolor que puede estar sintiendo la otra persona, y orar con gemir, orar con esa profundidad, ¿sí? El Señor puede revelarnos tantas cosas, pero muchas veces nuestra vida de oración la limitamos nosotros mismos. Entonces, quiero invitarles a que de ahora en adelante, en nuestro tiempo de oración, tomen ese tiempo para preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres que ore? ¿Qué quieres que te diga? Háblame, Espíritu Santo. Hacer silencios. A veces hablamos y hablamos como unos perdidos. Pero, ¿qué pasa si yo tomo un momento de silencio y aquieto un poco mi mente, mi corazón, mi preocupación? Simplemente quiero escucharte. No quiero, no quiero más nada. Sé que en mi cabeza tengo tantas cosas y yo solamente quiero escucharte. Háblame, Espíritu Santo. Toma ese tiempo de silencio para aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo habla todo lo que viera y toma de Jesús y nos los muestra. Él es administrador, revelador e intérprete. Vamos a ver qué dice Juan 20, 19, 22. Creo que era María, Juan 20, Sí, 19, 22. sí, había visto otra cita, Juan 20, 19 al 22. Bueno, Sí, mi amor. ok.
Dice así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hasta el 20, ¿no? Hasta el 22. Ok, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ajá, ajá. Esta parte es muy interesante. Cuando nosotros, a ver, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles? No todos a la vez, por favor. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles? A ver, Laura. Bueno, aquí dice que, y cuando hubo dicho, no me, ya va en el 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Ahí les dio un soplo, pues, les dio un soplo del Espíritu Santo. Y en el Pentecostés vino el bautismo del Espíritu Santo. Ajá, ajá. Esto es muy importante. El bautismo que es el lavamiento, pues, de pecados y lo que significa la palabra bautismo, pues que es lavamiento de pecados, que la pureza, la limpieza, y fue que ellos hablaron nuevas lenguas, pero aquí Jesús les dio un soplo del Espíritu Santo como lo que el Espíritu Santo que reciben o que recibimos la presencia del Señor cuando el creyente hace la confesión de fe, que la hace con toda su fe, con todo su amor, que confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador, lo confiesa con su boca y lo cree en su corazón, recibe ese soplo del Espíritu Santo. Y luego, posteriormente, viene lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Ok, muy bien, Laurita. Aquí es verdad que hay algo muy interesante. Dice, bueno, pero ellos recibieron el Espíritu Santo, porque dice que ellos recibieron el bautizo del Espíritu Santo en el Pentecostés, pero aquí me habla de que el Señor sopló, y cuando habla del Señor Jesús, porque el Señor Jesús estaba aquí, no se había ido, ¿sí? Porque se tuvo que ir para que descendiera el Espíritu Santo eh, sobre todo los apóstoles, ¿sí? Pero aquí estaba Jesús. Y dice la palabra que él sopló sobre ellos. Y acá me llama muchísimo la atención porque el Señor quiere llevarnos a nosotros siempre al inicio, ¿sí? Él realmente, la palabra dice que antes de la fundación del mundo, ya cada uno de nosotros estábamos dentro del corazón del Señor. Y cada uno de nosotros, si estaba ya dentro del corazón del Señor, era porque ya cada uno de nosotros estamos predestinados y tenemos un propósito, ¿sí? Del Señor para cumplir en este lugar, ¿sí? Pero bueno, nosotros nos distraemos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, menos lo que el Señor nos dice. Pero el Señor siempre, 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 siempre nos va a llamar al principio, nos va a llamar al encuentro, nos va a llamar a ese momento de intimidad, a ese momento en donde Él pueda revelarse y donde podamos verle cara a cara, tal cual como Moisés pudo ver al Señor. Eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Entonces, aquí tenemos, como dice acá, dos eventos. El primer evento es impresionante como el inicio de la creación, Dios sopló aliento de vida sobre Adán. Lo vimos en los versículos anteriores, ¿sí? Cuando el Señor crea al hombre, Él hace que, dice que sopla el ruá, el aliento de vida sobre Adán en este caso, ¿sí? Y luego Jesús restituye soplando vida, el Espíritu Santo sobre los discípulos. El Señor Jesús aquí estaba restituyendo lo que sucedió con Adán. Adán pecó, salió, pero Jesús viene a ser el segundo Adán, viene a restituir, a quitarle las llaves al enemigo del Hades, sobre todo el poder
Este, pero también viene a nuevamente a soplar vida sobre cada uno de nosotros. O sea, qué bello es el Señor. O sea, el Señor no se le escapa absolutamente ningún detalle. Él vino a restituir esa relación, eso que en un principio en el Edén el Señor diseñó, el Señor creó, Él lo vuelve a hacer, pero a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pues ellos habían creído en Jesús y ese es el primer paso para recibir y posteriormente el bautizo del Espíritu Santo. Entonces, como decía Laura, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ojo, como decía Laura también, no simplemente hacerlo por hacerlo, porque a lo mejor podemos decirlo o pudimos haberlo dicho en un momento por decirlo y ya, pero no hay una convicción realmente de lo que estoy diciendo, no hay un entendimiento de lo que estoy haciendo. Pero cuando yo tengo esa convicción y ese convencimiento, wow, pasan cosas preciosas y el Señor sopla el aliento de vida sobre nosotros en ese momento. Precioso. Nacemos de nuevo, en ese nuevo nacimiento, que tanto habla la palabra. Nacemos de nuevo. Ahora no estamos de carne, sino nacemos en el Espíritu, el Espíritu Santo. Y posterior en el anhelo, en la búsqueda, en el deseo del Señor, viene ese bautizo del Espíritu Santo como ese sello, como esa promesa que el Señor nos dio de que no íbamos a estar solos, que íbamos a tener a nuestro amigo, a nuestro gran amigo que es el Espíritu Santo, a nuestro consolador, que nunca íbamos a estar solos, que a pesar de que él físicamente, el Señor Jesús, físicamente visual, ¿no? No está aquí en la tierra y nosotros tenemos esa compañía del Espíritu Santo que nos permite tener esa relación 24/7. Cuando querramos, podamos estar allí con el Señor Jesús. Amén. Entonces, el segundo evento está en Juan 7, 37, 39. Y lo leo acá. Dice así. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, esta parte es lo que le comentaba, tranquilo, lo que les comentaba hace ratico. El bautizo del Espíritu Santo tiene algo especial. Tiene que haber un anhelo, un anhelo, un anhelo, un anhelo. Si ustedes se ponen a ver, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo antes de eso? Antes de recibir el bautismo. Ellos estaban todos juntos, unánimes, que hablando, echando cuentos, echando chisme. Cuéntamelo todo. ¿Qué pasó con la vecina? ¿Qué es lo que estaban haciendo los apóstoles? Noemí, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? Bueno, dice la palabra que ellos estaban juntos, unánimes, orando. Así que unos adoraban, otros oraban, ¿sí? Pero todos estaban allí en ese anhelo profundo de la promesa de que Cristo había dado, que era el Espíritu Santo. Había un anhelo, había una sed. Y hermoso cuando el Señor dice que desde lo más profundo brotará ríos de agua viva. Yo no sé si ustedes han visto cuando, por lo menos la gente nace, o sea, buscan pozos de agua. Lo impresionante, por lo menos si han visto en África, que tienen bastante escasez con el tema del agua, y cuando arman esos pozos que van a lo más profundo, y cuando brota esa agua, eso es una cosa espectacular. Cómo empieza a salir esa agua a chorro,
y empieza a inundar todo, a cambiar todo el ambiente, a dar vida a todo lo que tiene alrededor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber un anhelo de ese bautismo, un anhelo de esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Un anhelo constante. Señor, yo quiero conocerte, Espíritu Santo. A lo mejor en teoría hemos escuchado al Espíritu Santo, pero no hemos tenido, no hemos tenido ese encuentro realmente con el Señor. Entonces, si es el caso de ustedes, tomen un tiempo, tomen el tiempo o esta semana y que el Señor, yo anhelo, o sea, yo anhelo, yo quiero, Señor, el bautizo de tu Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia, Espíritu Santo, yo anhelo conocerte, yo anhelo olerte, Espíritu Santo, yo anhelo escucharte, yo anhelo que tú y yo seamos amigos, Espíritu Santo, que haya un anhelo profundo en nuestro ser, ¿sí? Se nos dice que recibirían el bautizo cuando se tenga sed y Jesús fuera glorificado. Continuamos hablando de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Lo leímos anteriormente, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No, perdón, está no era. Romanos 8:26-27 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Efesios 1 del 13-14 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Vean esta partecita aquí. Dice que fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Y esta es nuestra garantía, nuestra herencia, hasta que llegue la redención final. Impresionante. La verdad que el Señor es bello, es hermoso. Nos selló y nos dio esa herencia preciosa que es el Espíritu Santo. Hebreos 4:5 dice, porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Ajá. Aquí hay algo muy, muy particular. Cuando nosotros tenemos realmente ese encuentro genuino con el Señor, porque, o sea, hay que ser honestos, hermano. Muchas veces conocemos al Señor simplemente por teorías, porque crecimos en el Evangelio, porque, bueno, vamos a la iglesia todos los días, porque... Pero realmente no hay un encuentro, o sea, no hemos tenido un encuentro, algo que nos haya iluminado, que nos haya marcado, ¿sí? Con el Señor. Y mucho más allá, el Señor dice que Él quiere establecer su reino sobre la tierra. Y es impresionante cuando el Señor nos da a nosotros a saborear de los dones, cuando el Señor realmente abre nuestro entendimiento para nosotros poder ver las cosas celestiales, las cosas así como pasó con Daniel, como pasó con Ezequiel, como pasó con Juan. ¿Ustedes creen que simplemente esa vivencia que ellos tuvieron de poder subir al tercer cielo, de poder estar en el trono de Dios, de poder ver serafines, de poder ver ángeles, de poder ver tantas cosas, eso se quedó allá? ¿O usted cree que usted y yo también podemos tener esas vivencias espectaculares, sobrenaturales, donde el Señor nos pueda llevar en el Espíritu ante su presencia, ante el trono, y poder ver las cosas preciosas que están allí?
sí se puede, pero el Señor desea, anhela que nosotros tengamos esa hambre, esa sed. Lo más impresionante es que una vez que el Señor se revela de esa forma espectacular y sobrenatural en nosotros, es algo que por más que yo quiera alejarme de él, no puedo, porque ya saboreé, ya supe que es vivir, que es estar en su presencia, que es anhelar su presencia, que es hablar con él, que es poder escuchar realmente su voz, que es poder ver todas esas cosas sobrenaturales y preciosas que el Señor pueda tener para cada uno de nosotros. Y no podemos alejarnos de él, ¿sí? A ver, aquí vamos a preguntarle a ver, vamos a ver a quién le preguntamos. A Just Francis. Just Francis, estás calladita, Just Francis. Estás calladita. Just Francis, responde esta pregunta. ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente cuando hablamos del Espíritu Santo? Just Francis, ¿estás por ahí? ¿No escuchamos? A ver, Naomi, ¿qué es lo primero que se viene? Sí, estoy aquí. Aquí está. No está Just Francis. Así que no estaba como, bueno, ¿qué es lo primero que se viene a mi mente? Bueno, el Espíritu Santo es mi fuerza, es el que me guía, el que me da la vitalidad, la renovación de mi mente. Cuando estoy en él encuentro sentido a todo. Ordena todo lo que era un caos en mí, lo ordena. Amén. Muy bien. Naomi, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Wow. Bueno, debo confesar que antes de iniciar este trimestre con esta materia, justamente estaba días previos pues orando y diciéndole al Señor, al Espíritu Santo que así como usted mismo lo dice, que bueno, uno lo conoce por teoría, por lo que lee, por lo que otros dicen, por lo que uno escucha. Y entonces venía diciéndole, oye Espíritu Santo, yo creo que sé quién eres, creo que te conozco, pero no estoy segura de eso. Entonces yo quiero sentirte, quiero, así como dice la gente que hablan contigo y tú les respondes de una vez, yo quiero aprender eso, quiero sentir eso, quiero vivir eso. Entonces ahora que estamos en clase, primero siento que es una respuesta de parte de él haber iniciado justamente hablando de él y hablar del Espíritu Santo justamente en este momento, pues pienso es en eso, en cuán grande puede ser. O sea, se me genera una incógnita muy, muy grande ahorita, pues en este momento. Ok. Está bien, me encanta eso, me encanta que se crea así como, ¿qué pasó aquí? Quiero más, quiero saber realmente. A ver, Natalie, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Profe, tiene el Disculpa, micrófono sí, apagado. tenía el micrófono. Decía Naomi que qué bonito, o sea, que eso se está despertando. Y bueno, Señor, o sea, estás diciendo que tú eres esto, estás diciendo esto. Entonces, que yo quiero, o sea, yo quiero más, quiero de eso, quiero saber realmente quién eres. Me encanta que se despierte eso. Natalie, ¿qué es lo primero que se te viene a tu mente cuando dices Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que se te viene a tu mente? Bueno, es esa guía, esa presencia de Dios
que me guía todo el tiempo, que es ese susurro en el oído, en el corazón. Yo no sé si ustedes han sentido que a veces el espíritu te habla y es como un toque hacia el corazón, fuerte, pues, pero es esa voz tan sutil a la vez. Es algo demasiado, demasiado sobrenatural para mí. Inclusive cuando hice el incendiario lloré hasta más no poder. Fue muy gratificante, de verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bonito. Diana, Dianita, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablan del Espíritu Santo? Sinceramente, lo primero que se me viene a la mente es paz, serenidad. Yo soy danzarina y un concepto que me ayuda mucho es como ese punto fijo al cual tengo que ver para no marearme, como esa paz. Realmente son muchas cosas y no sé cómo encapsularlo en un solo concepto porque aún siento que me falta conocerlo más y entenderlo un poco más, pero creo que siempre algo que me ayuda mucho a definirlo sería paz, como esa tranquilidad, esa guía que necesito cuando estoy perdida. A ver, ¿quién más por aquí? Emilín, cuando hablas de los elementos del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Profe, el micrófono. Perdón, no puedo. Ajá, Emilín, cuando se habla del Espíritu Santo como un elemento, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, lo primero que ven a mi mente es paz, es Pero eso no es un compañía, elemento. es refugio. Eso no es un elemento. ¿Cómo? Eso no es un elemento. Ah, como un elemento. Ajá. Escuché bien la pregunta. No, tranquilo. Bueno, como un elemento, este, refugio, eh, este, consuelo, así como lo puedo describir. Ok, vamos a ver, vamos a conocer más al Espíritu Santo, vamos a adentrarnos más y más en el Espíritu Santo. A ver, acá dice, símbolos bíblicos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos símbolos bíblicos del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, se derramó ¿como qué? ¿Cómo dice la palabra que se derramó? Ajá. Laura. Como un viento. Un viento, muy bien, Natalie. Laura. Sí, iba a decir eso, un viento recio. Muy bien. Y se posó un fuego, una llama de fuego sobre los discípulos. Eso es lo que iba a decir. Perfecto. Ahora vamos a ver qué dice sobre el viento, que es esto de que el Espíritu Santo viene como un viento, como un soplo, como el ruá. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a adentrarnos más. El viento tiene una característica particular. ¿El viento usted lo puede ver? No, ¿verdad? Usted lo puede sentir. Puede saber de dónde viene, si viene del norte, viene del sur, incluso hay sistemas, bueno, cuando uno está en el aeropuerto, usted ve como una manga anaranjada en toda la pista, eso puede indicarme hacia dónde están las corrientes del viento. El viento usted no sabe de dónde viene. A ver, Laura. Bueno, se me viene a la mente cuando nuestro Señor Jesucristo estaba conversando con Nicodemo, que le dice, el viento sopla por donde quiere. Así como el viento no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, que el viento sopla por donde quiere, por donde él quiere. Y así como, o sea, que la persona tiene que nacer del agua y del espíritu. Entonces, cuando él estaba explicando, teniendo esa conversación con Nicodemo, o sea, la clase me lleva a mí a ese pasaje bíblico, a
a ese pasaje bíblico, a esa entrevista de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, que le dice que así como el viento sopla por donde quiera, así son los que son nacidos del Espíritu. Así Muy son bien. los que son nacidos del Espíritu. Y precisamente lo íbamos a leer ahorita. Le dice así, Juan 3:8. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir que él viene, o sea, que tú no sabes dónde viene el viento, va, viene, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Primero, que el Espíritu Santo no es encapsulable, o sea, el Espíritu Santo no es una cajita en la cual nosotros decimos, el Espíritu Santo es A, B, C y D, y de ahí nosotros no salimos. El Espíritu Santo es mucho más de lo que nuestro entendimiento puede llegar a comprender, ¿sí? Podemos encapsular, así como el viento no lo podemos agarrar y lo podemos comprimir, y bueno, aquí te quedas viento y de aquí no te mueves. El viento es libre, el viento se mueve, el viento se manifiesta de la forma que él quiera, en forma de forma fuerte, en forma suave, en forma sutil. Así es el Espíritu Santo. Pero vean lo que nos dice. Aún más el Espíritu Santo, dice que el Señor, dice también, aquel que es nacido del Espíritu, también va a ser así. O sea, nuestra, nuestro crecimiento en el Señor y nuestras vivencias en el Señor no son encapsuladas. O sea, no son A, B, C, D, E. O sea, las profundidades de las aguas del Señor y la profundidad del conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, el amor, el poder de Dios es tan majestuoso que si nosotros realmente nacemos de nuevo y nos sumergimos y dejamos que Él haga la voluntad en nosotros, no nosotros en Él, sino nosotros, perdón, Él haga su voluntad en nosotros, vamos a ser guiados completamente por su presencia. Y vamos a ir y a vivir cosas excepcionales. Lo vimos en un Felipe, que de repente él se encontró en un sitio y el Señor lo trajo a otro sitio totalmente. ¿Para qué? Para que le hablara precisamente a ese hombre que estaba leyendo Isaías y que necesitaba conocer y aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Imagínense las dimensiones de lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos y aprendamos. Imagínense ustedes que de repente yo me encuentro aquí en Ochaguaramo y el Señor viene y me traslada para Canadá, para que precisamente le hable a una persona o haga algo, o sea, o el Señor me lleve en el espíritu hacia una montaña donde están haciendo algún sacrificio y el Señor me lleve ahí para orar, para quebrantar, para romper, para todos esos yugos. ¡Wow! Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Que nazcamos de nuevo realmente y que nos dejemos guiar completamente por Él, por su presencia. Entonces, el Espíritu Santo hace lo que Él quiere. Si queremos su manifestación, debemos dejarlo hacer lo que Él quiere. Lo que Él quiere, no lo que nosotros querramos. E insisto, muchas veces encapsulamos al Espíritu Santo, lo metemos en una cajita. Y la mente del hombre es finita. Nosotros vemos hasta aquí, pero el Señor ve mucho más allá. Y por eso le decía al principio de la clase, Señor, yo entrego mi conocimiento y mi sabiduría ante ti y quiero que seas tú el que me llenes realmente de tu conocimiento y de tu sabiduría. No es que está mal estudiar, no es que está mal crecer, eso está muy bien, pero también que nosotros podamos tener un corazón sensible y decir, Señor, yo quiero también depender de ti y de que seas tú revelándome cada detalle hermoso y precioso que tienes para mí. Nunca sabemos cuánto tiempo va a durar el viento. ¿Sabemos cuánto tiempo va a durar el viento? No. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no sabemos cuánto tiempo se va a tardar. No se puede ver donde no hay nada, pero cuando hay naturaleza, árboles, se puede ver la creación, cómo se mueve. Entonces, como les decía en un principio, el viento tú no lo puedes ver, pero siempre hay una manifestación de que está allí. Si hay viento, vemos los árboles moverse, las ramitas moverse. Su creación manifiesta
que su presencia y su gloria está allí. Se mueve más fuerte cuando está en las alturas. Si queremos ver el Espíritu Santo, debemos ir a lo más alto como Moisés. Si usted sube una montaña, usted puede ver allí cómo el viento es mucho más fuerte, el viento es mucho más denso, el viento es mucho más puro de lo que podemos nosotros sentir quizás aquí abajo en la ciudad, ¿sí? Y si realmente queremos más de esa presencia del Espíritu Santo, debemos hacer como Moisés, ir a ese lugar y derramarnos delante de su presencia y conocerle más. Dios puede abrir caminos donde no lo hay. Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Lo que para el pueblo de Israel, perdón, era imposible, el Señor lo hizo posible. Sopló ese viento durante toda la noche. A veces pensamos que fue que Moisés hizo con la vara así, pues así se abrió el mar. No, dice que vino un viento y sopló durante toda la noche y el mar se iba abriendo, hasta que todo el pueblo de Israel pudo pasar y después posteriormente se cerró esas aguas nuevamente. Perdón. Dios muchas veces quiere hablarnos. Job 46. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, vean cómo le habló el Señor a Job a través de un torbellino. Y lo vemos también con Elías. ¿Cómo habló el Señor? A través de un viento apacible. ¿Sí? Con Job fue con un torbellino, pero con Elías fue con un viento apacible. Puede traernos provisión. Números 11:31. O sea, vean lo que hace, lo que nos representa aquí el Espíritu Santo, como ese viento recio, ese viento apacible también. No solamente viene a manifestarse, viene a tener esa relación con nosotros, sin abrir caminos en medio de las dificultades, sino que también viene a traer provisión. Vimos que el viento se movió y vinieron aves y cayeron en el campamento y todos pudieron comer, ¿sí? En codorniza. Véanlo, lo sobrenatural. Lo sobrenaturalmente, decimos, bueno, sí, sentí un viento. O sea, el Espíritu Santo, o sea, el mismo viento, o sea, la misma naturaleza nos da la revelación de lo que es un viento. Un viento puede mover cosas impresionantes, pero también te puede dar esa frescura, te puede dar esa paz, ese momento donde uno se detiene y respira profundo. Es precioso. Es precioso lo que el Espíritu Santo se quiere revelar a través de su palabra, a través de manifestación como viento. Ay, perdón, que esté tosiendo tanto. Vamos a ver ahora. Juan 16:3 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os dará a saber las cosas que han de venir. Amén. Aquí tenemos al Espíritu Santo como fuego, como nos gusta los pentecostales. Fuego. El Espíritu Santo se relaciona con el fuego, ¿por qué? Porque purifica nuestras vidas, es quien enciende la pasión e ilumina todo en nosotros. Por eso este libro se llama Incendiario, porque el Espíritu Santo quiere incendiarnos a cada uno de nosotros, que se revive esa llama. En el tiempo de Moisés se reveló como esa columna de fuego en medio de la oscuridad. Es revelada su luz, el Espíritu Santo es nuestra guía, así como lo vemos como nube, también lo vemos aquí como luz que nos trae esa guía, pero también esa revelación. Mateo 3:11 dice, Juan el Bautista declara que él bautiza con agua para arrepentimiento, pero que alguien mayor, el que viene después de él,
bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Porque el Señor, el Espíritu Santo viene a consumir toda la maldad, toda la podredumbre que nosotros podamos tener dentro de nosotros. Viene a perfeccionar a través del fuego también para que nosotros brillemos así como esa plata, ese oro que tiene que pasar por el fuego y que tiene que verse el rostro de la persona que lo está pasando por el fuego para decir, ya está listo. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Hechos 2:3, el día de Pentecostés, lenguas de fuego se posaban sobre cada uno de los presentes. Y en Hebreos 12:29 nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Solo con el fuego se puede ilustrar la santidad consumidora de nuestro Dios. Toda impureza queda consumida en su presencia purificadora y el alma se inflama de un ardor santo y un anhelo profundo de servir a nuestro Creador. 5 cosas nos va a enseñar el fuego. 1. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes 18:30. Laura, por fin, ayúdame a buscar. Y Naomi, ayúdame con Primera de Tesalonicenses 5:19. Ok. Dale, Laura. Primera de Reyes 18, ¿qué? 18:30. Al 30. Ajá. Aquí lo tengo. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar a Jehová que estaba arruinado. Uh-huh. Así Okay. dice Primera de Reyes 18:30. Correcto. Aquí vemos que cuando tengo todos el primero. Ajá. Aquí vemos que cuando preparan el altar, Elías, ¿sí? Dice que en ese tiempo había tanta idolatría en el pueblo de Israel que el pueblo de Israel había olvidado realmente quién era Dios. Y había puesto dioses ajenos delante del Dios vivo, el Dios real. ¿Sí? Entonces, primero dice que él tuvo que preparar el lugar, él tuvo que preparar el altar para que pudiese consumarse el sacrificio a través del fuego. Lo impresionante es que, bueno, para nosotros, si nosotros queremos prender una fogata, no es que nosotros hacemos así, y la fogata se prende, ¿verdad? Nosotros tenemos que construir la fogata, ya sea con palitos, con ramas, con hojas, con lo que sea, buscar, ¿para qué? Para preparar ese lugar, para que ese lugar pueda, a través del fuego, se pueda consumir, ¿sí? El fuego se debe encender. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al espíritu. Amén. Eso quiere decir que nosotros debemos estar, ¿qué? Incendiados. Debemos mantener viva esa llama. Les decía, para usted poder prender una fogata, necesita recolectar las hojas, necesita recolectar las ramas. ¿Para qué? Para que esa fogata se pueda prender, ¿sí? Pero también necesita algo que active ese fuego, ya sea un disquero, fósforo, lo que sea, que pueda activar ese fuego, ¿sí? Y quien activa esa pasión, ese fuego en nosotros es el Espíritu Santo. Por eso nosotros mismos no debemos apagarlo. ¿Y por qué nosotros no debemos apagarlo? Porque debemos estar alimentando constantemente ese altar, ¿sí? ¿A través de qué? De buscar a la presencia del Señor, buscándolo más y más y más y más y más, que Él sea ese combustible, que Él sea el todo. El fuego se debe mantener. El fuego puede crecer, ¿sí o no? Si usted ve, a veces cuando vemos el Ávila, que a lo mejor está un poquitico, empieza a incendiarse y después va agarrando y agarra una gran cantidad del Ávila y vemos todo eso incendiado allí. El Señor quiere que nosotros, ¿sí? A través de la búsqueda genuina, hagamos crecer esa llama.
No seamos limitativos. A lo mejor pudimos vivir una experiencia con el Señor especial, sobrenatural, y nos quedamos allí. Y ya, o sea, y a lo mejor vivo hablando constantemente de esa experiencia, pero no hay una renovación. ¿Por qué? Porque apagué ese fuego. No mantuve la llama encendida, así como lo hemos revelado con las 10 vírgenes, ¿sí? Que ellas tenían las lámparas, pero hay unas que las lámparas se veían prácticamente apagadas, estaban por apagarse. ¿Por qué? Porque no mantuvieron encendida esa llama. Ajá, ¿quién está por ahí? Laura. Laura. Bueno, la parábola de las 10 vírgenes es la parábola que nos muestra que debemos tener la llama encendida. Pero también lo vemos en el Antiguo Testamento cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés, que está la menorá, el candelabro de los 7, el candelero de los 7 puntas, ¿verdad? Donde estaba ahí las 7 llamas, que Dios mandó a Moisés de que esas llamas siempre tenían que estar encendidas, o sea, siempre tenían que tener un aceite específico con unas especies específicas que mantuvieran el lugar con un aceite específico, y siempre tenían que estar encendida esa llama. Esas lámparas tenían que estar siempre encendidas. Eso es el Antiguo Testamento. El tabernáculo nos lleva al Nuevo Testamento, y bueno, toda la Biblia coincide una con otra. Correcto. Hablando de lo que el fuego siempre debe mantenerse encendido. Correcto. Amén. Amén. Yo amo realmente el estudio del tabernáculo. Tengo un estudio por allí, en algún momento lo daré, de la profundidad de cada detalle que el Señor reveló a través del tabernáculo. Y así como dice, así como en el lugar santo debía estar esa llama constantemente encendida, esa llama jamás se podía apagar, siempre debería estar encendida. Así debemos estar nosotros constantemente encendidos, llenos del aceite del Espíritu Santo. El fuego se corre a rincón, se alimenta de las ramas secas. Si usted quiere prender un fuego, como les decía en un principio, usted no agarra ramas verdes, siempre tiene que agarrar cosas, ramitas secas. ¿Para qué? Para que ese fuego se esparza y crezca rápido, ¿sí? Y es impresionante, eso es lo que quiere el Señor. Para que ese fuego corra desde la cabeza hasta los pies en nosotros, debemos morir para que Él pueda consumirse todo eso y pueda crecer en nosotros. Si nosotros no morimos a nuestros deseos, a lo que nosotros creemos que es correcto, esa llama no avanza. No avanza. ¿Por qué? Porque está limitada por nosotros mismos, no porque el Señor no tenga el poder para hacerlo, pero el Señor es todo un caballero que Él respeta. Pero si nosotros le decimos, aliméntate de esta rama seca que está aquí, Señor, Él consume, y esa llama va a estar en los propios pentecostales. Fuego. Vamos a estar encendidos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a dar la clase hasta acá. En la siguiente clase continuamos con los elementos del Espíritu Santo. Hasta ahora, ¿qué les ha parecido la clase? ¿Tienen algún comentario? No sé, los escucho. Bueno, profe, como le comentaba hace un rato, para mí es una respuesta a la oración que ya venía generando con el Señor, porque ciertamente, bueno, uno en teoría cree saber, piensa saber, pero hay tanta profundidad. Una de las cosas que me tocó mucho al leer la frase que dice que el Espíritu Santo es como una madre que nos parió. Y eso, wow, se quedó en mi cabeza, porque por eso es que luego dice que Él gime.
Y nosotras como madres, pues nosotras clamamos, lloramos, nos retorcemos delante de la presencia del Señor clamando por nuestros hijos y más cuando ellos están en necesidad. Entonces, esa comparación para mí fue hermosa, fue impactante. Y pues ir ahorita desmenuzando lo que él significa, siento que esto no ha sido una clase, sino ha sido realmente no sé qué palabra poner. No sé, bueno, ha sido un placer, ha sido hermoso conversar acerca de la persona del Espíritu Santo. No lo veo como una clase, no me siento en una clase y me disculpa, pero no estamos en clase. Gloria a Dios, es que esa es la intención realmente. Más que, y se lo decía en un principio, que esta clase no es una clase de lo que uno está acostumbrado, de que vemos A, B, C y conversamos. Esto es el anhelo de nuestro corazón, es que usted salga de esta clase con deseos y hambre del conocimiento, del amor y de la presencia del Señor. Ese es nuestro anhelo. Y es lo que nosotros le pedimos al Señor. Que no simplemente sea algo que a lo mejor usted se llevó y ay, qué bonito. No, no. Realmente usted cada palabra que el Señor pueda manifestar, que usted pueda retumbarle su corazón, pueda retumbar allí todo y usted pueda tener ese encuentro especial con el Señor. De verdad que ese es el anhelo de nosotros. Y sé que es el anhelo también del Señor, o sea, Él quiere una relación, porque Él dice en su palabra que ya no nos llamará siervos, sino nos llamará amigos. Porque un siervo no sabe lo que hace el amo, pero un amigo sí sabe. Un amigo sí sabe. Porque un amigo conoce los secretos, por decirlo así. Conoce lo que le duele. Un amigo, llega un momento que cuando hay una amistad tan profunda y tan real, no, simplemente con ver la cara puede decir, oye, ¿qué te pasa? Está pasando algo, tú tienes algo. Y qué bonito que el Espíritu Santo nos dice que podamos tener ese nivel de amistad tan precioso, tan precioso. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Dios Francis. Así es, profe. El Espíritu Santo, bueno, Él llegó para sellar mi identidad, Ay, qué lindo. para darme la garantía de que tengo una herencia eterna y el poder vivir el cielo aquí en la tierra. O sea, es el sello perfecto, el que le da complemento a mi vida y a la vida de todo cristiano. Sin él, de verdad, es un regalo que no tiene precio que nos hizo el Señor. Un regalo infinito. Qué bonito, me encantó eso. Me gustó. Bueno, ¿alguien más o listo, cerramos? Emilín. Sí, bueno, como decía mi hermana hace un momento, considero que es un encuentro con el Señor, con su presencia, más que una clase, porque la profe dice que debemos orar para que en cada clase sea el Señor tratando con nuestras vidas, en lo que leemos y todo esto, y es así, porque no es simplemente una clase donde tengo que responder, donde tengo que cumplir con una tarea, sino es experimentar ese encuentro con su presencia, con esa comunión que el Señor quiere que tengamos con Él y con su Espíritu Santo. Amén, mi amada.
No se oye, profe. Ay, se me olvida que pongo el micrófono. Decía que qué bonito, o sea, qué bonito. Eso que el Señor está ahí obrando en sus corazones. Me gusta, y de verdad que le doy gloria a Él. Que sé que el Señor va a hacer grandes cosas con este curso y, y vamos a salir totalmente diferentes. Cuando finalicemos la clase, ustedes van a decir, yo entré así y salí así. O sea, de estar aquí el Señor va a permitir cosas preciosas, siempre y cuando anhelemos esa presencia del Señor. Muy bonito, muy bonito. ¿Verdad? ¿Alguien más? Ok. Bueno, Naomi, cierra la clase en oración, mi amada, por favor. Ok. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor, quiero unirme junto con mis hermanas para darte las gracias, la gloria, la honra, todo el honor, el poder por los siglos de los siglos, porque eres bueno, porque eres hermoso, porque realmente estás atento a cada detalle de nuestras solicitudes, a cada anhelo de nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta conversación acerca de ti. Clamo para que abras nuestro entendimiento, nos des inteligencia, sabiduría, luz, para que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que nuestro corazón esté dispuesto, que tengamos un corazón enseñable y que podamos experimentar tu Ruach HaKodesh, que podamos experimentar tu fuego, Señor. Que nuestros oídos físicos escucharon, quede sellado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, de aquí a toda la eternidad. Que esta sea una semana de bendición, en reflexión, recordando que debemos morir para que tú incendies nuestras vidas, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias por cada uno de mis compañeros. Gracias por la profesora. Gracias, Señor, por la sabiduría. Gracias por tu presencia. Y desde ahora, Señor, santifico el próximo encuentro, Padre. Muchísimas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua ben David. Amén. Amén. Me encendé la... Amén, amén, mis hermanos. Qué lindo, me encantó esa palabra que utilizaste. ¿Cómo es? Un conversatorio sobre quién eres tú. Me encantó. Emily, ¿te ibas a decir, mi amor? ¿O era que ya tenías la mano levantada? O la mano levantada, pero igual quería decirle, profe, que bueno, que vaya a descansar y se tome un antialérgico para que se le quite esa tos. Gracias, mi mamá. Un besito, que pasen buenas noches, mis amados, y tengan bonita y preciosa semana. Nos Y vemos té de el miércoles. jengibre, amada. Té de Chao. jengibre. Feliz noche, mis hermanos. Sí. Amén, chao. El jengibre es bueno para la garganta, hermanita. Feliz Sí, ahorita noche. Dios te bendiga. voy a Gracias. eso, voy a eso. Besito. Chao. Ah. Ah.